Hola, ¿qué tal mis hermanos? Aquí les saluda su pastor Homero Salazar, deseándoles un feliz sábado y pues bienvenidos a este momento en el que hacemos el repaso de nuestra lección de escuela sabática esta semana. Seguimos en nuestro trimestre, cómo interpretar la Biblia. Y ya estamos prácticamente en la lección número 10. Esta semana hicimos un alto para poder considerar la Biblia como historia. Así es que vamos a hacer una oración y vamos a ir de lleno a nuestro repaso de la lección en este momento. Acompáñenme. Poderoso Dios que estás en los cielos, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que nos dirijas en el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, profundizar en ella, reconocer que la Biblia también contiene una historia fidedigna y que nosotros podamos creer en ella y que podamos considerar, oh Dios, aunque es tu palabra, es una revelación tuya, donde el plan de salvación está allí, prácticamente completo, también entendemos que tu palabra registra fidedignamente historia muy importante. Por eso te pedimos que nos ilumines ahora para entenderla, para comprenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta semana, mis queridos hermanos, vamos a repasar lo que nos ha presentado nuestra lección en este marco maravilloso del estudio de la palabra que hacemos cada semana en la escuela sabática. Pues por los motivos que ustedes ya saben, estamos haciendo este repaso, ayudando de esta manera a los colegas, a los pastores, a las iglesias, para que puedan también de una manera unificada poder crecer en la fe de Cristo Jesús. Bueno, vamos a estudiar esta semana algunos aspectos de acontecimientos históricos que tiene la palabra de Dios, que registra la Biblia. Y uno de ellos, por ejemplo, es lo que conocemos nosotros como la historia de David y Goliat, que está en 1 Samuel capítulo 17, la gran victoria de Israel. El pueblo de Israel estaba prácticamente siendo avergonzado, sometido por los filisteos. Y allí es donde entonces encontramos cosas importantes que normalmente las contamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y las entendemos y las aceptamos como verídicas porque están escritas en la palabra de Dios. Pero los lugares donde sucedieron eran lugares reales, por supuesto, eran lugares reales. Y nuestra lección nos dice claramente que las escrituras muestran historia, y es precisamente esa historia fidedigna la que se puede corroborar. Bueno, echamos mano muchas veces de la arqueología para corroborar, aunque, siendo sinceros, nosotros creemos en la palabra de Dios, con arqueología o sin arqueología. Es nuestra fe la que está prácticamente aceptando todo lo que la revelación de Dios tiene para nosotros. De todos modos, es importante recordar que estas ciencias como la arqueología nos ayudan a corroborar lugares especiales. Entonces, hay una pregunta que hace nuestra lección en una parte donde estudiamos, en la primera parte, David, Salomón, la monarquía. Dice: las monarquías de David y Salomón representan la edad de oro de la historia de Israel. Pero, ¿y si David y Salomón no existieron, como algunos afirman? ¿Qué pasaría si su reino no fue tan vasto como la Biblia lo describe, como algunos también afirman? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen existido? Bueno, la respuesta está clarísima. Si David no habría existido, Jerusalén no sería la capital de la nación. Si David no hubiese existido, el templo tampoco, construido por Salomón su hijo, sería una realidad como lo vemos hasta hoy. Finalmente, sin David no habría un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías. Y tenemos todos los textos que corroboran esto.
La historia nos muestra, la lección nos muestra parte de una historia sumamente interesante, que es la de 1 Samuel capítulo 17, donde David se enfrenta con Goliat. Esta historia es fascinante, lo mencioné al comienzo, se la contamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y nosotros mismos los adultos nos quedamos fascinados con esta historia. Y sabemos el lugar donde fue llevado a cabo esta batalla. Aquí es donde dice la palabra de Dios, en el verso 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y ustedes conocen ya todo lo que viene después, ya, y cómo realmente David, el hijo de Isaí, logra una victoria a favor del Dios de Israel. Ahora, fíjense lo que nos dice nuestra lección. Dice así: la zona geográfica de las líneas de batalla que aparecen en 1 Samuel, los versos 1 al 3 que hemos leído, el sitio se llama Kirbet Keiyafa. Bueno, estoy mencionando lo que más o menos aparece aquí en la lección. Y está ubicado este sitio en las colinas, exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, de la época de Saúl y David, que dominaba el valle. Se excavaron 2 puertas contemporáneas, y como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica puede ayudarnos a identificar el sitio, el lugar, como Saraim, que en hebreo significa 2 puertas. Entonces, si esto es así, nuestra lección nos dice: hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En el año 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre Es-Baal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl. Bueno, así es como entonces la arqueología como ciencia, que estudia los lugares, los hechos y excava estos lugares antiguos, corroboran que todo lo que se dice en la palabra de Dios es fidedigno, es veraz. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no creyésemos en esto? Si nosotros no pusiésemos nuestra fe en aquello que está escrito, ¿qué pasaría si realmente lo de David y lo de Salomón fuese un cuento? ¿Qué pasaría? Es muy fuerte esto. La línea de Jesucristo se hubiese cortado, no tendría significado para nosotros. Es toda la historia bíblica que está hilvanada, no solamente con el hilo rojo de la sangre redentora de Cristo, sino también de todo lo que significan las genealogías que van llevando a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de Judá saldría el Mesías, nuestro Salvador. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. Nos habla ahora de otra historia. Aquí entran ya otra gran batalla, los asirios, y entonces hablamos de Isaías como profeta, Ezequías el rey y Sennacherib, el asirio que va a querer combatir a Jerusalén. Y entonces esta gran batalla, bueno, batalla entre comillas, ¿verdad? Porque lo que sucedió allí fue realmente maravilloso. Cómo Dios interviene de una manera increíble contra los asirios. Esto está en Isaías capítulo 36. Vamos rápidamente a mirar un poquito Isaías capítulo 36 y vamos
a ver algunos versos aquí. 36 y prácticamente el capítulo 37 nos relatan esta gran deseo de invasión que tenía Senaquerib de Asiria contra Jerusalén. Vamos a leer los primeros versos, capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de Lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Elisías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asafat, canciller. Bueno, esta fue ¿cómo les puedo decir? Un momento muy tenso para el rey Ezequías y para el comité que le envió. Por supuesto, este famoso Rabsaces dijo unas cosas terribles en contra de Dios. La historia está clara. Ellos tuvieron que terminar consultando con el profeta Isaías. Isaías levantó el nombre de Jehová. En oración, Isaías le dijo a Ezequías, estoy resumiendo la historia, que Jehová iba a hacer algo tremendo. Y lo hizo. En el capítulo 37 ya aparece la manera como Jehová responde. En el verso 35, verso 35 y 36 dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y dice la palabra de Dios en el verso 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, el que se burló de Jehová junto con sus enviados, fue e hizo morada en Nínive, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Mis queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí es un Dios que no va a dejar que su nombre sea deshonrado. Un Dios que está haciendo justicia. Pero esta batalla, tenemos en nuestra lección algunas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense, nos dice en nuestra lección, las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Senaquerib la incendiara. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Senaquerib solo puede presumir de esto, y aquí escribe nuestra lección lo siguiente: en cuanto a Ezequías, estas son las inscripciones que se encontraron, el judío lo encerró en su ciudad como un pájaro en una jaula. Ja, 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 ja. No hay ninguna descripción de la destrucción de Jerusalén. Y no se relata que los cautivos hayan sido tomados como esclavos. ¿Saben por qué? Porque Senaquerib, aun cuando invadió Laquis y la incendió, no pudo hacer nada contra Jerusalén. La historia lo registra. En cierto modo, Jerusalén sí fue sitiada, pero la Biblia registra que el asedio duró solamente un día, only one day, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén, como Isaías había predicho. Isaías 37, 36, 33 al 35 nos dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Estos registros arqueológicos y esto que la Biblia dice nos corroboran que Dios actúa en la historia. Dios está, Él conoce, aunque Él es atemporal y nosotros temporales, Él está en la línea de la historia porque Él tiene el control
de nuestra vida. Él es el que pone y quita reyes. No podemos dudar en absoluto de Jehová de los ejércitos. Curiosamente, dice nuestra lección, solo Laquis se destaca prominentemente en Nínive, la capital de Asiria, porque es lo único que pudo conquistar Sennacherib. Laquis. Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio. Sennacherib el rey Sennacherib solo pudo jactarse de derrotar a Laquis. El enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses de los asirios se demuestra en la liberación maravillosa de su pueblo. Él ve los actos de agresión por parte de Asiria, oye las palabras de oración de Ezequías y Dios actúa en la historia. ¿No les parece maravilloso? Dios es un Dios especial, nos ama, nos cuida. Por eso no debemos temer, ni aún en este momento de pandemia o en este momento de revoluciones sociales. Tenemos que confiar en nuestro Dios y entender que Él tiene el control de la historia. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte número 3. ¿Ya? Aquí vamos a una historia muy conocida por nosotros, el libro de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Aquí nos envía la lección al capítulo 1 de Daniel, yo diría el momento cuando se describe la fidelidad, la lealtad, la sabiduría, la capacidad de ser fieles de estos 4 muchachos, especialmente Daniel. Y cómo Daniel, que ha acompañado al reino y que ha sido puesto en un pedestal en el reino, cómo Daniel es testigo también de la destrucción total de Babilonia. Y la lección está en esta parte, nos lleva al capítulo 1 de Daniel y al capítulo 5 de Daniel. Entonces, en el capítulo 1, pues ya ustedes conocen la historia. Nuestros queridos hebreos, jóvenes hebreos, son llevados cautivos y ellos toman decisiones sumamente importantes a favor del Dios que tienen en su corazón. Y entonces, luego Daniel, cuando ya Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, arruina prácticamente inmoralmente todo lo que su abuelo había construido. Este muchacho, Belsasar, hace cosas terribles, entre las cuales toma los utensilios sagrados del templo de Dios y haciendo orgías y todo en su palacio, ya con más de 1000 personas, empieza a burlarse de Dios y hacer de los instrumentos sagrados de Dios un escarnio, una burla. Pues allí es cuando entonces los medos y los persas van a tomar el control y aparece la mano en la pared. Entonces, nuestra lección nos indica, ya no lo estoy leyendo porque no nos queda mucho tiempo, ya ustedes seguramente lo habrán leído, pero nuestra lección nos hace estas observaciones con respecto a este acontecimiento. En julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto del Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tablilla se halló un nombre, el nombre de Sarsequim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Sarsequim es uno de los tantos oficiales que, gracias a la arqueología, se han descubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor. Así se introduce el estudio de esta parte en nuestra lección y nos lleva entonces al capítulo 1 y capítulo 5, perdón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Sus buenos hábitos ya permitieron a estos muchachos lograr no solamente demostrar el Dios que había en sus corazones, a quienes ellos adoraban, sino que también el Señor les proveyó larga vida. El resultado de sus convicciones personales y sus decisiones fueron un pensamiento claro, sabiduría, entendimiento y poder discernir y estar dispuestos a recibir, sobre todo Daniel, la revelación de nuestro Dios. Esto lo reconocieron tanto
Nabucodonosor, ustedes ya recuerdan capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, como Belsasar. Reconocieron esto porque Daniel realmente llegó a ser reconocido en el reino por su sabiduría y su relación y su comunión con el Dios de los cielos. Ahora, por supuesto, lamentamos muchísimo que el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, no haya podido entender esto, ¿ya? Y por supuesto, cometió el grave error de ir en contra del dueño de la historia, de Jehová de los ejércitos. Y en Daniel, capítulo 7, verso 4, se describe ya prácticamente ese poderío que representaba a Babilonia como un león. Y aquí es donde entonces ese imperio que cae bajo los medos y los persas termina por arruinarse. Ustedes conocen los simbolismos que tienen las imágenes, las bestias. Bueno, Babilonia representa al león. Y entonces aquí nos da nuestra lección algunos datos interesantes de la arqueología. Dice así: el camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar está recubierto con 120 imágenes de leones. También durante las excavaciones, cuando se descubrió esta puerta babilónica, se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre, que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad. Todos estos elementos testifican de león como símbolo apropiado de Babilonia la Grande, y se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Esto que estoy mencionando aquí en relación con el descubrimiento de la más famosa, el más famoso de Babilonia que se hizo en los últimos tiempos, que es la famosa puerta de Ishtar, que fue cavada por los alemanes, donde se corroboran y se ven estos símbolos de los leones, corroborando así el por qué la Biblia utiliza el símbolo de león. Daniel utiliza el símbolo de león para poder ilustrar el gran imperio babilónico. Cosas que suceden, ¿no? Ahora, ¿qué del Cristo histórico? ¿Qué de Jesús? Bueno, ¿qué podemos decir? Esto es hace 2000 años atrás. Cristo se movía entre nosotros. El Dios de los cielos se hace hombre y habita entre nosotros. Y hay también formas de poder corroborar y apoyar la historia bíblica por las cosas que se encuentran en la arqueología y esta ciencia que nos va apoyando para poder entender que las cosas que están escritas son dentro de esa línea ya de tiempo histórica, son acontecimientos reales, lugares reales. Y eso es importante entender dentro del marco de lo que es cómo, nuestro gran tema del trimestre, cómo podemos interpretar la Biblia. Dentro de la hermenéutica, entender que los acontecimientos históricos de la Biblia son reales, son fidedignos y son corroborados por la arqueología. Aquí, por ejemplo, en esta parte, hablando de Cristo Jesús, se hace énfasis en dos personajes, Caifás y Poncio Pilato. ¿Fueron reales estos personajes? Por supuesto. Caifás era el sumo sacerdote que instigó la conspiración para procurar la muerte de Cristo. El historiador Josefo, que es un historiador judío que escribe en nombre de los romanos, también registra la existencia de este Caifás. Además de eso, él escribe así: además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Esto está en Flavio Josefo, Complete Works, ya en el libro 18, capítulo 4, en la página 381, ya que son los registros de este antiguo historiador. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos ya óseos. Las monedas y las cerámicas de la tumba datan alrededor de mediados del siglo I después de Cristo.
el más adornado de los osarios de los huesos, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. La arqueología va corroborando los hechos históricos y los personajes que aparecen en la palabra. Y tenemos a Poncio Pilato. En el año 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Bueno, aquí tenemos personajes que están en la Biblia, cuyos nombres se registran y cuyos hechos están aquí, corroborados también por la arqueología. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodean la muerte de Cristo. Miren, yo sé que hablar de esto tal vez ya está de más para nosotros los creyentes, los cristianos, pero es importante tener estas informaciones y nuestra lección ha sido muy buena porque nos ha dado muchas de estas informaciones para de esta manera nosotros sentirnos seguros y agradecidos de que todo lo que leemos en la Biblia y la historia bíblica son hechos reales, lugares reales, acontecimientos que sucedieron y que nos ayudan a entender que el Dios de los cielos está en el control de la historia. Muy bien, mis amigos. Y en la última parte entonces fusiona el elemento fe con la historia. No vivimos dentro de una burbuja. Nuestras decisiones no solo influyen sobre nosotros, sino también en los demás. De la misma manera, la vida de muchos que pertenecieron al antiguo pueblo de Dios han tenido un gran impacto en el futuro de otros, además de ellos mismos. Y el texto a donde nos lleva la lección para poder corroborar es justamente esa lista grande de héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, 1 al 40. Y ustedes conocen. Vayan a Hebreos capítulo 11, 1 al 40 y van a encontrar a Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Sansón. Sus historias fueron historias verídicas y nosotros no dudamos de su fidelidad, de su lealtad a Dios. Y leo una parte muy importante que nos dice la lección aquí. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien. Es actuar en respuesta a esa creencia. La fe es acción. Es una fe que obra, por supuesto, por el impulso del amor. Esto es lo que se cuenta como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. La fe es acción. Y por supuesto la acción, nuestros hechos, se van marcando en la historia. Y por eso nosotros tenemos ese maravilloso capítulo de Hebreos 11, donde están allí prácticamente en como una especie de trofeo los nombres de los grandes héroes de la fe. Y es por eso que sus historias están escritas en la Biblia y nosotros las aceptamos y creemos. No solamente las aceptamos y creemos, sino que también a veces cuando las volvemos a repasar, las volvemos a vivir. A mí personalmente me encanta cuando cuento una historia, vivirla. Bueno, está llegando la parte final del repaso de nuestra lección. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Siempre me dicen 30 minutos, pues tratando de hacerlo en 30 minutos. Y vamos a terminar esta semana, este repaso, con dos citas muy importantes que aparecen en nuestra lección, que yo quiero recalcarlas, porque creo que estas citas nos van a ayudar a entender. La primera se encuentra en el libro La Educación, página 173. Dice así: la Biblia es de la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual
en vano trata de penetrar la investigación humana. Pero la Biblia trae luz de ese pasado. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Amén. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de perjuicios u orgullos humanos. Libro de Educación, página 173. Y la última cita en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 339. Dice: el que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra, tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. La ciencia ayuda, como en el caso de la arqueología. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca, la palabra. Sabe que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Mis queridos hermanos y amigos, ¿creemos en la palabra de Dios? Sí. ¿Creemos en la historia que encierra la palabra de Dios? Sí. Pero sobre todas las cosas, creemos en el Dios Todopoderoso que condujo esa historia y nos permitió tener a nuestro alcance el libro de los libros, el libro sagrado de Dios, para que lo escudriñemos, lo estudiemos, creamos en lo que está escrito y admiremos al Dios que lo reveló. ¿Y para qué nos sirve todo esto, Pastor Homero? ¿Saben para qué? Para que podamos compartir, para que podamos testificar, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos, ya sea por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Zoom, compartir con nuestros amigos estas verdades maravillosas, enseñarles que Cristo Jesús es camino, verdad y vida, y que hay un Dios en los cielos, un Dios que está junto a nosotros y camina con nosotros a través de la historia, en esta línea especial en la que ya el mundo se va encaminando hacia su cierre final, en aquella mañana gloriosa, cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo fiel, al pueblo que ha amado y ha respetado y admirado al Dios de la historia en su libro sagrado. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro repaso. Vamos a hacer una oración y luego me despido. Poderoso Dios, gracias por el sencillo repaso de la lección en estos minutos. Gracias por hablar a nuestro corazón y gracias porque no dudamos en absoluto, Señor, de la fidelidad de tu palabra, de la historia fidedigna, verdadera. Y Señor, gracias porque tú estás allí. En todo momento te vemos allí, acompañando a tu pueblo hasta el día del gran triunfo final. Oramos por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Será hasta el próximo repaso. Que Dios los bendiga.